Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Centroamérica, la gente tenía una creencia muy arraigada en el cadejo, una criatura mitad perro y mitad demonio que merodeaba por las calles durante la noche. La leyenda decía que el cadejo aparecía a las personas que estaban solas y que tenía el poder de llevárselas al infierno. La gente tenía mucho miedo de salir de sus casas después de oscurecer porque se decía que el cadejo estaba esperando afuera. Una noche, un joven llamado Luis estaba caminando por el pueblo después de haber estado en una fiesta. Había bebido demasiado y se había peleado con sus amigos, así que decidió irse a casa solo. Caminaba por la calle principal del pueblo cuando, de repente, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió y vio un perro grande y negro que lo estaba mirando fijamente. Luis no estaba seguro de si era el cadejo o simplemente un perro callejero, así que decidió ignorarlo y continuar caminando. Pero el perro no se movió de su lugar. Luis comenzó a sentirse incómodo y decidió acelerar el paso, pero el perro lo siguió. Entonces, Luis comenzó a correr, pero el perro también comenzó a correr detrás de él. Luis estaba asustado y no sabía qué hacer, así que decidió buscar refugio en una iglesia cercana. Cuando llegó a la iglesia, la puerta estaba cerrada. Luis comenzó a golpear la puerta y a pedir ayuda, pero nadie respondió. Entonces, se dio cuenta de que el perro lo había alcanzado y estaba mirándolo fijamente. Luis intentó alejarse del perro, pero el animal comenzó a gruñir y a mostrar sus dientes afilados. Luis estaba aterrorizado y comenzó a orar, pidiendo protección contra el cadejo. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó una voz suave que le decía que entrara a la iglesia. Era un anciano que había estado dentro de la iglesia orando. El anciano le abrió la puerta y lo llevó adentro. Una vez dentro de la iglesia, el anciano le contó a Luis una historia sobre el cadejo. Le dijo que la criatura era el espíritu de un perro que había muerto en una pelea. El perro había sido tan malvado en vida que su espíritu había sido condenado a vagar por la tierra en busca de almas perdidas para llevar al infierno. El anciano le dijo a Luis que debía ser muy cuidadoso y que nunca debía caminar solo por la noche. Luis pasó la noche en la iglesia, asustado y temblando de miedo. Pero al amanecer, el anciano lo llevó de vuelta a su casa. Durante los días siguientes, Luis se mantuvo encerrado en su casa, temiendo salir y encontrarse con el cadejo. Pero una noche, mientras miraba por la ventana, vio al perro negro afuera. El animal lo miraba fijamente y comenzó a gruñir. Luis comenzó a temblar de miedo y se preguntó si el cadejo había venido a buscarlo. De repente, el perro desapareció, y Luis sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, sabía que no podía quedarse encerrado en su casa para siempre. Decidió ir a hablar con el anciano de la iglesia para pedirle consejo. El anciano le dijo que la única forma de enfrentarse al cadejo era mostrarle valentía y firmeza. Le recomendó que consiguiera un amuleto de protección y que se mantuviera alerta. Luis hizo caso al consejo del anciano y comenzó a salir de su casa durante el día, siempre llevando consigo su amuleto. Pasaron varios días y Luis comenzó a sentirse más seguro. Pensó que tal vez el cadejo no era tan peligroso como la gente decía. Pero una noche, cuando estaba caminando por una calle oscura, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió y vio al perro negro mirándolo fijamente. Luis sacó su amuleto de protección y lo mostró al perro, tratando de demostrar que no tenía miedo. Pero el perro comenzó a gruñir y a mostrar sus dientes afilados. Luis sabía que tenía que ser valiente y no retroceder. Pero el perro comenzó a correr hacia él, y Luis comenzó a correr también. Corrieron por las calles del pueblo, con Luis tratando de escapar del perro, pero el animal seguía persiguiéndolo. Finalmente, Luis llegó a la iglesia y entró. El perro lo siguió, pero en cuanto entró en la iglesia, desapareció. Luis se quedó allí por un rato, temblando de miedo. Pero entonces, vio al anciano que había estado hablando con él antes. El anciano se acercó a él y le preguntó si estaba bien. Luis le contó lo que había pasado, y el anciano le dijo que el cadejo había estado probándolo, que quería ver si era lo suficientemente valiente para enfrentarse a él. Le dijo que,
Aunque el cadejo era una criatura peligrosa, también era una criatura astuta y que siempre trataba de asustar a la gente para llevarla al infierno. Luis entendió que había pasado una prueba y se sintió más seguro de sí mismo. Sabía que el cadejo seguía siendo una amenaza, pero ahora sabía cómo enfrentarlo. Comenzó a llevar siempre consigo su amuleto de protección y a mantenerse alerta. Aunque seguía teniendo miedo, se sintió más fuerte y capaz de enfrentar cualquier cosa que se le presentara en la vida. Pasaron muchos años, y Luis nunca olvidó la noche en que había enfrentado al cadejo. Aprendió a ser valiente y a no tener miedo de lo desconocido. Y aunque nunca se encontró con el cadejo de nuevo, siempre mantuvo su amuleto de protección cerca, recordando la importancia de estar preparado para cualquier peligro que pudiera presentarse.